capítulo 2 ya entramos a lo que es el nacimiento de Jesús. En la mañana nosotros vimos literalmente lo que fue el nacimiento de Jesús. Y ahora vamos a ver el anunciamiento hacia ciertas personas. Y en realidad los anuncios sobre cosas o los anunciamientos siempre tienden a ser hacia las personas importantes. Entonces si... eh, por ejemplo, yo me acuerdo tiempo atrás, un amigo mío que vino acá a predicar, Francisco Barra, el pastor de la Iglesia Bautista Libertad, me contó con su esposa que ellos habían, o sea, él, no en realidad ellos, en realidad ella estaba embarazada, entonces fue como algo especial, y entonces había poquita gente que sabía, pero por la amistad que hicieron contarme estaba muy contento y ya pronto van a hacer su bebé, era algo especial, era algo, el anunciamiento de algo que todavía no pasaba. Por ejemplo, tiempo atrás, hermanos, cuando la presidenta Michelle Bachelet se encontraba como presidenta acá actual, ella dio un anuncio de repente y citó a la prensa y lo que dijo fue que iba a cambiar a todo su gabinete. Entonces toda la prensa quedó como extraña ahí porque en realidad eso es algo como súper complicado. Entonces era un anuncio el cual debía darse a ciertas personas importantes. Aquí el anuncio del nacimiento de Jesús fue hacia las personas quizás menos importantes dentro de la escala socioeconómica de los judíos, porque los pastores que usted encuentra en el versículo 8 dice, había pastores en la misma región que vigilaban, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estos pastores que se encontraban ahí era un oficio más o menos mal visto por los judíos. ¿Por qué? Porque por lo general eran vistos como un poco de saqueadores también, visto como un tipo de... ellos tenían que estar porque el cuidado de las ovejas no descansa, o sea, es el cuidado de las ovejas y muchas veces ellos no podían cumplir con, por ejemplo, el día sábado, de guardarlo, el día de reposo, o cumplir con ciertas obligaciones litúrgicas que tenían los judíos. Y el problema era que para la gente eran como violadores de la ley completamente. Entonces eran impíos por su trabajo. Entonces no eran bien vistos a los ojos de las personas. Pero como ya vimos anteriormente, no importa tanto lo que la gente diga si lo que Dios dice es contrario a lo que las personas dicen. Es muy importante ver lo que Dios está haciendo en esto porque, hermano, la historia de estos ángeles que aparecerán a los pastores y todo esto que está rondando aquí es un cuadro perfecto y preciso de la salvación de los hombres. Es un cuadro perfecto de la predicación del Evangelio y la fe que procede después de la predicación del Evangelio. Hermanos, vemos algo muy claro acá con estos pastores y vamos a ir viendo, desglosando, porque vamos a ver alrededor de 13 versículos el día de hoy. Dice, había pastores en la misma región, hablando del nacimiento de Jesús por ahí, y dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces el día del pastor era algo así, partían en la mañana con las ovejas, les daban de alimento, era solamente una labor como de cuidarlas, de suplir sus necesidades. Durante la tarde las trasquilaban y en la noche ya los pastores se dedicaban a hacer vigilias solamente para que no vinieran a robarlas o no viniera, no sé, algún animal salvaje. Entonces lo que hacían los pastores se juntaban y hacían entre ellos vigilias, ya como tú tanto tiempo y así se iban turnando como para que ningún rebaño fuese atacado. Entonces pasa esto y eso es lo que se encontraban ellos haciendo. Y luego en el versículo 9 empieza lo sobrenatural. Y dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Aquí vemos algo que va a ser como repetitivo, que encontramos que la gloria del Señor rodea a estos pastores. Y si se fija, por ejemplo, solo para dar como cómo vamos a terminar, fíjese que dice, está la gloria del Señor que los rodea. Luego si se fija el versículo 14, dice, gloria a Dios, ¿dónde, hermano? En las alturas. Luego en el versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Ellos contemplaron de tal manera la gloria de Dios a su alrededor, en el cielo, en las alturas, que al final de todo lo que sucedió,
ellos terminaron glorificando al Señor, dando gloria a Dios. Y vamos a ir viendo por qué, porque la predicación del Evangelio siempre da gloria a Dios. Y aquí encontramos este como relato, dice, y aquí, y dicen, y presten como atención, como que trata de llamar la atención del lector Lucas con esto. Es un mandato imperativo, es un verbo el cual nos está llamando a nosotros a una orden de prestar atención a lo que se está diciendo. Y aparece esta gloria del Señor, esa palabra como para gloria, habla como de algo brillante, hermano, que no podemos describir, era algo que era muy fuerte a los ojos de estos pastores. Dice que los rodeó el resplandor y tuvieron gran temor. Ese temor que no es ese temor reverente que a veces hablamos de tenerle a Dios o a su gloria, era un temor de miedo, de cuando uno quizás va como en la noche y piensa que lo van como a asaltar o algo así, ese miedo, hermano. Está hablando como de un temor no reverente. Y luego dice en el versículo 10, el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí, hermano, este es como... aquí pasa algo interesante, porque el Evangelio en sí es un mensaje que tiene que ser chocante para encontrar la gracia del mensaje. Porque si uno piensa que el Evangelio, hermano, es solo que Dios me va a librar de mis problemas, que Dios me va a dar una situación económica estable, que Dios va a sanar mis relaciones, que Dios va a salvaguardar mi futuro, en realidad es un mensaje del Evangelio bastante pobre, hermano, porque no tiene sustancia, son cosas que vienen y van, son cosas que en realidad no importan tanto a la luz de la eternidad. Y sinceramente el mensaje del Evangelio primero nos muestra que hay una santidad la cual es del Señor, la cual está su gloria dentro de todo, allá en las alturas, tanto acá en la tierra, y en esa santidad nosotros no podríamos estar, en la cual, hermanos, vemos que nosotros por nuestro pecado, lo que menos merecíamos era estar a la diestra de Dios, a la diestra de Jesús, o menos estar un lugarcito en su presencia, sino que merecíamos juicio y condenación. Sin embargo, el mensaje del Evangelio, esta nueva de gran gozo, es que en la ciudad de David, por el cumplimiento de las promesas de Dios, ha nacido un Salvador. Ha nacido un Cristo. Si se fija, ahí dice como Cristo, ni siquiera se le menciona el nombre de Jesús, porque Cristo era como un título, Mesías se le dice. Y esa palabra, Señor. ¿Sabe que, hermano, es tan interesante cómo se ligan las palabras siempre Salvador y Señor? Porque no podemos separarlas. Es como arrepentimiento y fe, no puede usted separarlas. Aquí estas palabras Salvador y Señor siempre van de la mano. Porque usted no puede decir que Dios es su Salvador si Dios no es su Señor. Usted no puede decir Jesucristo me salvó y de repente vivo para quien sea. No, o Jesucristo es su Señor y Salvador o no es nada de las dos. No es ninguna, no puede ser, no van de la mano. Aquí encontramos que nos habla, este ángel está diciendo no teman, porque a pesar de que vieron la gloria y les dio temor, porque da miedo eso en un sentido, dice no teman porque esta noticia que le voy a dar va a causar gozo en ustedes, porque sabe que produce el Evangelio, hermano, produce gozo luego de producir lágrimas, luego de producir dolor por nuestro pecado, luego de que usted se sienta pobre en espíritu, viene el gozo verdadero. Usted puede decir, yo no soy tan pecador, la verdad, yo no era tan malo antes de llegar a Cristo, si la gente me veía, yo parecía bueno a los ojos de las personas. Sí, pero en realidad eso no importa, hermano. Importa cómo nos ve Dios. Y para Dios, una pequeña mancha es una gran mancha porque Él no tiene ninguna. En realidad, cualquier pequeño pecado que usted diga, pero yo hacía estos pequeños pecados, eran pecados grandes ante Dios porque, aunque sea una pequeña mancha, la presencia de Dios no tenía ninguna. ¿Sabe lo que pasa acá, hermano? Estamos viendo un cuadro preciso del Evangelio. Gente despreciada por el mundo, gente despreciada por su mismo pueblo. Sin embargo, aquí estamos viendo que Dios quiere que ellos sepan, que ellos sean llamados a la salvación que le está ofreciendo. Porque lo interesante es que estamos hablando del Salvador del mundo que vendría de la descendencia de los judíos. Como dice en Romanos 9, la salvación viene de los judíos. Y lo interesante es que en este anunciamiento de Jesús, no por ejemplo se le llama a los sacerdotes, o a los descendientes de la tribu de Leví quizás, o a los líderes de la tribu de Judá,
no encontramos a los fariseos yendo o siendo llamados, no encontramos a ningún tipo de líder judío siendo llamado a estar en la presencia del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Saben lo interesante? Es que esas personas obviamente, o Dios quería mostrar humildad dentro de todo su nacimiento. Como vimos en la mañana, cómo terminó un escenario humilde. Y aquí sigue ese mismo escenario humilde, con personas humildes. ¿Sabe que estos pastores quizás no tenían tanto conocimiento de la palabra de Dios como un sacerdote, un fariseo? No tenían tantas obras buenas como estas personas en esto, pero ¿sabe qué? No eran ignorantes completamente de la palabra de Dios. Lo vamos a ver porque vamos a seguir avanzando. En el versículo 12 dice, esto os servirá de señal. Bueno, está hablando el ángel todavía. Le dice, bueno, va a haber una señal para que reconozcan al hijo. ¿Cuáles son? Dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ya, bueno, ¿dónde nos quedamos en la mañana? En el versículo 7. Y dice, y dio a luz, hablando de María, su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Interesante, ¿no? ¿Sabe lo que nos muestra acá? Que María, en su posición de madre, de cuidar al Hijo de Dios, que en realidad no necesitaba ningún cuidado, ¿sabe lo que estaba pasando? Ella solamente hizo lo que era necesario, lo que ella debía hacer. Pero sabe que no era solamente eso. No era solamente que estaba poniéndole pañales al niño. No era solamente que lo estaba acostando en un mesón. Eran señales para los pastores. Dios estaba usando esta pequeña obediencia de María para algo grande. Para que cuando llegaran los pastores reconocieran de dónde, o sea, reconocieran dónde estaba este niño. Reconocieran que al ver a este niño en pañales, en un pesebre, iban a decir, este es el Cristo, este es el Señor. Porque ¿sabe lo que pasa, hermano? Es que muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a hacer lo que debo hacer? ¿Para qué voy a decir la verdad en este caso? Mejor miento. ¿Para qué voy a animar a mis hermanos? ¿Para qué? Salud, no sé quién estornudó por ahí. Eh, ¿Para qué voy a mejor decir palabras de edificación? ¿Para qué voy a gastar mi tiempo visitando a algún hermano? ¿Para qué voy? ¿Para qué? Aunque sabemos y entendemos qué es lo que debemos hacer. ¿Sabe que, hermano, Dios usa muchas veces nuestra pequeña desobediencia para cosas muy grandes? Dios usa esas cosas que usted a veces no ve para cosas muy grandes. Por ejemplo, hermano, un pastor dijo una vez que Dios nos permite ver a veces un poco de la obra que nosotros hemos hecho para que no nos desanimemos. Pero no nos permite ver todo para que no nos vanagloriemos. Porque sin duda, hermano, si usted de repente viera todo lo que hace y usted dijera, bueno, hice tan poco y Dios hizo tanto con... Oigo, que uno le inflaría el pecho. Entonces en realidad no es eso, hermano. Estamos viendo acá una pequeña obediencia de María convirtiéndose en algo grande. Dios usándolo, Dios multiplicando esta obediencia, esta palabra que había llegado a su corazón. Y dice, bueno, en el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los judíos. ¿Dice eso, hermano? Para con los hombres. ¿Sabe por qué, hermano? Porque desde un principio, este niño que vendría a nacer no solamente iba a brindar salvación a un pequeño pueblo o a un pequeño grupo de personas, era el salvador de los hombres, era el salvador de toda la humanidad. Y aquí hay algo interesante porque encontramos estas palabras de los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Estos cánticos simplemente de los ángeles son los que ellos hacen en su diario vivir. Ellos alaban a Dios. En realidad cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, vamos a alabar a Dios por siempre, vamos a exaltar su nombre. De repente usted, hermano, está cantando una canción y sabe que eso es como una preparación nomás, porque en la presencia de Dios vamos a cantar mucho, la verdad. En la presencia de Dios vamos a cantar muchos coros a Dios porque exaltan su grandeza, hermano. Y es por eso que a veces las canciones navideñas están tan llenas del Evangelio, porque son canciones que están basadas en dichos bíblicos, que están hablando de un Salvador, de un niño rey, de muchas cosas, hermano. Pero aquí encontramos este anunciamiento diciendo gloria a Dios en las alturas. Anteriormente habíamos visto que la gloria de Dios había rodeado a los pastores. Cuando nosotros vemos que la gloria de Dios en realidad
llena toda la tierra, entendemos que todo pertenece a Él. Entendemos que todo viene de Él, pero también entendemos que si todo viene de Él y todo pertenece a Él, también nosotros, hermano. También su vida, su tiempo, sus fuerzas, sus talentos, sus habilidades, todo pertenece a Dios. No sé si en la mañana o la semana pasada cantamos la canción Santo es el Señor. Y no que dice el coro, bueno, no voy a cantar porque no canto tan bien, pero dice Santo es el Señor y que dice su gloria llena la tierra. Estamos hablando de pasajes del Antiguo Testamento y de repente pum, nos encontramos con algo en el Nuevo Testamento hablándonos de que pastores vieron la gloria de Dios en una parte de la tierra, pero luego escucharon un cántico de seres celestiales diciendo que hay gloria a Dios aún más arriba de lo que ellos no pueden ver. Aquí sucede que Dios obviamente viene a dar este evangelio de paz para todas las personas, porque el evangelio hace eso, da paz, hermano. Porque en Romanos 5, ¿sabe qué se dice de nosotros cuando estábamos sin Cristo? Se dice que éramos enemigos de Dios y amigos del mundo. Pero ¿qué dice después? Que por medio del Evangelio, de que Dios amó al mundo y envió a su Hijo a morir por nosotros, fuimos reconciliados con Dios. Hizo paz entre nosotros, el Evangelio de la paz. Cuando estudiamos la armadura de Dios, que era el Evangelio, cansado con el apresto del Evangelio de la paz. Porque el Evangelio produce paz, hermano, entre nosotros y Dios. En 2 Corintios 5 se nos dice que es el ministerio de la reconciliación con Dios. Es muy importante ver que antes de su salvación, usted desagradaba a Dios, hermano. Usted era pecador completamente, no era por una parte, era todo pecado. Usted puede decir, pero yo hacía obras buenas, quizás era un buen padre y todo. Sí, pero estaba manchado por su pecado. Sus obras seguían siendo como trapo de inmundicia. Y luego llegamos a este pasaje, hermano, hablándonos del Evangelio, de que Dios viene a establecer este Evangelio en la tierra, hermano, de que Dios quiere y está enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Luego en el versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Aquí hay esta declaración de los pastores. No quiero decir que eran completamente sin fe, porque creo que los pastores tenían fe, entendían algunas cosas, pero mucha gente hoy en día dice tener esa fe. Que por ejemplo uno va en la calle y le habla a las personas y ellos te dicen, sí, pero yo creo en Dios, yo me acuerdo de Él todos los días, yo sé que hay un creador, yo sé que hay alguien que nos hizo, que hay un diseño inteligente, que hay un ser supremo, pero en realidad eso no significa mucho, hermano. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Hacen un poquito más que esas personas, o que nosotros a veces. Sin embargo, ¿sabe qué, hermano? Cuando vemos esta pequeña fe que tenían ellos, esta fe que tenían en realidad, vemos que no era una fe del tipo salvífica. No era una fe que a ellos les daba salvación, porque no estaba puesta en la persona correcta, ni en el mensaje correcto. Pero, ¿por qué lo digo esto, hermano? Por la frase que dicen ellos. Dicen, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ese hasta Belén nos muestra que no eran ignorantes para nada, porque si se fija el ángel no le dijo que estaba en Belén, le dijo que estaba en la ciudad de David. Y ellos entendieron, comprendieron, porque sabían algunas cosas de la palabra de Dios, que esa ciudad de David era Belén. Y bueno, como ellos sabían, dice, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Ese pasemos y veamos son verbos llamados subjuntivos, ¿ya? Si no entiende, hermano, un verbo subjuntivo es aquel en el cual yo digo algo que es una posibilidad, en el cual no estoy diciendo algo acertado, en el cual no estoy diciendo algo que creo completamente, o estoy haciendo algo que creo completamente. Acá ellos dicen, bueno, pasemos y veamos. Es como cuando usted quizás está, no sé, como en un asado y le dicen, o vaya, imaginando que está en un 18, está en un lugar como de juegos, de muchas cosas ahí, como no sé, en el parque o todo el 18, y de repente usted está pasando y alguien le dice, miren, compre esta empanada porque esta es la mejor empanada de Santiago. Y usted de repente dice, bueno, vamos a ver. Usted no tiene idea si es así, pero hay una posibilidad. Algo así estaban diciendo aquí a los pastores. Veamos, probemos, estaban diciendo. Pasemos pues hasta Belén y a ver, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No estaba diciendo del Señor que fue manifestado, porque el ángel ya le dijo que ese niño que iba a nacer era el Señor.
Pero ellos dicen, bueno, vamos a ver si es verdad esto que nos está diciendo el Señor. Entendían que la palabra era del Señor, pero decían, bueno, vamos a ver, están probando. No están completamente con fe. Y sabe lo que vemos adelante es un cambio rotundo en su forma de ser. Fíjese el versículo 16. Aunque no tenían esta fe que salva, sí tenían mucho interés y estaban buscando a Dios. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, como se le había dicho. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Sabe que, hermano, esa palabra que está ahí, verlo, y al verlo, usted, si tiene un lápiz, bueno, no le voy a decir que tache la palabra, pero sabe que la palabra original para verlo no tiene nada que ver con mirar. No tiene nada que ver con que usted se ponga a mirar. No es como que usted diga, vi, o como por ejemplo ahora diga yo, vi a un perrito pasar por allá afuera. O de repente vi atrás sentado a la hermana Lorena con la hermana Patricia. No, no estamos hablando de eso, de ver. Es otra cosa. Esa palabra para y al verlo está hablando y, y al mirarlo comprendieron el significado. De que ellos llegaron a este pesebre, como Dios había dicho, se encontraron con este niño que estaba ahí naciendo y dijeron, este niño es el Salvador. Este niño viene a morir. Imagínese ese cuadro, hermano. Nosotros vemos a veces como el sufrimiento de Jesús, no sé, en películas para ver algo gráfico como La Pasión de Cristo o en documentales y cosas así, pero ¿sabe lo que era para usted saber que eso iba a pasar y tener como a ese niño ahí? Y tener como a ese bebé que usted sabía que la única función era nacer, crecer y morir. Y no solamente morir, ser desgarrado, ser flagelado, ser azotado por sus pecados. Y ellos vieron y al ver a este niño lo comprendieron. Entendieron lo que verdaderamente le estaba diciendo. Había predicación del Evangelio. El ángel le dijo, traigo nuevas de salvación. Aquí viene un Salvador y Señor. Era una presentación clara del Evangelio. Pero ellos la escucharon, pero no la creyeron. Creían en un Dios, pero no le creían a Dios. Pero en este momento en que ellos llegaron, vieron lo que los ángeles le habían dicho, vieron a este niño ahí nacer, este niño ahí de unos momentos de nacido, ellos entendieron el significado de la vida de ese niño, entendieron el significado de la vida y la obra que ese niño iba a hacer, comprendieron el propósito de ese niño. ¿Sabe que, hermano? Muchas veces nosotros pasamos por alto esas cosas. Pasamos por alto que solamente estamos viendo un niño nacer para morir por usted, por sus pecados. Por ese niño que se va a entregar por usted, por ese pecado que usted no podía pagar, por ese pecado que usted no podía saldar ni con 100 vidas de buenas obras. Aquí encontramos ese cuadro precioso de un niño naciendo para morir. En realidad no tiene nada de precioso. Pero lo que demandaba nuestra salvación era el precio de sangre de un cordero perfecto, de un cordero que iba a ser inmolado. Aquí esta palabra, hermano, y al verlo, está hablando de algo mucho más profundo, no es solamente un mirar. Está hablando de que ellos entendieron, comprendieron, reconocieron la función de ese niño y que era el Hijo de Dios. ¿Y sabe lo que empezaron a hacer al momento de su salvación? Solo fíjese, y dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. ¿Qué se le había dicho acerca del niño? Que era el Salvador y el Señor y que por él iba a venir paz a todo el mundo. Estaban predicando el Evangelio a todas las personas que se encontraban presentes. Vamos a seguir un poquito más adelante. Fíjese, hermano, dice, y todos los que oyeron, en el versículo 18, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Interesante, hermano, están maravillándose estas personas escuchando. Y dice María, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella debe haber estado muy emocionada en ese momento, al ver cómo Dios estaba obrando, cómo Dios estaba moviendo los corazones de pastores que no tenían idea, que no habían ni conocido. Y termina el versículo 20 diciendo, y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Sabe qué, hermano? Aquí este momento fue cuando su fe fue confirmada.
cuando su fe se transformó en un solo yo creo en Dios, a decir yo le creo a la palabra de Dios, yo le creo al mensaje de salvación a Dios, yo creo en este niño que está acá, yo creo en lo que Él va a hacer por mí. ¿Sabe, hermano? Si no me equivoco y doy la posibilidad, porque no recuerdo muy bien en los otros relatos, pero si no me equivoco deben ser estos pastores de las primeras personas que pusieron su fe en Cristo al ver presencialmente a Jesús. No es menor, hermano. No es simplemente una historia bonita de pastores escuchando de un niño que nació y ellos acercándose ahí nomás y wow, encontraron al niño y le adoraron, como a veces lo relatamos en la Navidad. Es mucho más profundo, es Dios mostrando que viene a buscar a un pueblo despreciado, que Él no está haciendo acepción de personas, que no viene a buscar a los sanos porque ellos no tienen necesidad de médicos, sino que viene a buscar a lo enfermo del mundo, a lo que para el mundo ya había perdido sentido a los ojos, a lo que a las personas en eminencia ya no era importante. Dios venía a rescatar a esas personas. Que aquí vemos un cuadro hermoso de unos pecadores, pastores que eran conocedores de un Dios, pero que no eran salvos, eran pecadores despreciados, que al ver la gloria del Señor y el evangelio predicado tuvieron un temor. Tuvieron mucho temor, pero que la primera predicación del Evangelio, aunque la rechazaron, le produjo a ellos buscar a Dios, buscar a poner su fe en este Dios, buscar si era verdad, corroborar las cosas. ¿Y sabe qué? Llegaron a la fe al tener un encuentro personal con Jesús, siendo un niño, pero un encuentro poderoso. ¿Y cuál fue su reacción al final? Glorificaron a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Ninguna persona que haya tenido un encuentro personal con Jesús no cambia sigue con la misma perspectiva que tenía antes de Jesús. No es concebible eso, hermano. Porque aquí vemos a estas personas teniendo un encuentro personal con este niño, del cual ellos dijeron, bueno, el Señor nos ha dicho que veamos a este niño. Ahora ellos decían, hay que glorificar a Dios, hay que alabar a Dios porque hemos visto y oído a lo que Él nos ha dicho. Porque este niño ahora sabemos que es Dios y que este niño que está acá no es solamente el Salvador, sino que es el Señor de nuestra vida. Estaban reconociendo muchas cosas y ellos no podían parar de hablar de esto. Al momento que tuvieron el encuentro con Jesús, empezaron a predicar de este Jesús. No pasaron por series de evangelismo, no pasaron por clases del seminario acerca de cómo evangelizar, sino que ellos entendieron el Evangelio y lo empezaron a compartir. Porque si usted entiende el Evangelio para ser salvo, puede compartirlo fácilmente, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Vemos a estos pastores automáticamente actuando de acuerdo a lo que el encuentro que tuvieron con Jesús, a entender el significado verdadero de Jesús. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces nosotros llegamos hasta ese punto y entendemos que éramos pecadores, como los pastores, se lo sabían muy bien. Teníamos un previo conocimiento de Dios. Escuchamos la predicación del Evangelio, nos generó algo de incertidumbre, algo de dudas. Empezamos a buscar de Dios y encontramos la fe. Pero muchos hasta ahí se quedan, porque piensan que eso es todo. Piensan que eso es el culmine de su fe, cuando solo es el inicio de la fe, de la verdadera fe, que es el inicio de algo mucho mayor de lo que muchas personas creen, que es el inicio de algo mucho más grande que solo ir a la iglesia los días domingos. Es que cada día de su vida, sea estando con Jesús o sea volviendo, los pastores glorificaban y alababan a Dios. Sea que en nuestra vida, hermano, nosotros tenemos este encuentro con Jesús, que nosotros ya sabemos lo que Él ha hecho, oramos ante Él, que estamos en su presencia, en comunión con Él, y sabemos que tenemos que ir a compartir ese Jesús hacia otras personas. Y vamos a aprovechar cada oportunidad para predicar a ese Jesús. Hermano, cada persona en la Biblia que tuvo ese encuentro personal con Jesús diciéndole, bueno, así, maestro, ya, bueno, aquí un niño, o sea, o un adulto que hablaba muy bonito. ¿Sabe qué? Siempre hubo dos reacciones. O le rechazaron rotundamente o le aceptaron y hablaron de él. Y cambiaron toda su perspectiva. Cuando Simón en la pesca milagrosa le dice, Maestro, en tu nombre echaré la red. Y termina diciéndole, Señor, aléjate de mí, soy hombre pecador. Por ejemplo, el mismo Simón y Andrés, cuando pasaron la noche con Jesús escuchando su palabra, dijeron, vamos allá, porque el Maestro quiere que estemos con él. Y salieron diciendo en la mañana,
el Señor. ¿Sabe que, hermano, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús, cuando nosotros entendemos su obra de salvación, nosotros vamos a querer glorificar a Dios con nuestra vida. Vamos a querer hablar de Él. Nuestra forma de comunicarnos va a cambiar. Nuestra forma de vivir va a cambiar. Porque entendemos que hay un Salvador que dio su vida por nosotros para darnos lo que únicamente nosotros no podíamos obtener y después de eso vivir para Él. ¿Sabe que, hermano? Acá vemos que Dios envió a su Hijo a nacer en el versículo 11 y obviamente dice que vino un Salvador, porque eso era lo que necesitaba la humanidad. Nosotros podríamos decir, hermano, yo he escuchado muchas veces gente decir, no, la educación es la solución a todos los problemas. Es mentira, hermano. O de repente, no sé, el como cumplir que la tolerancia es como la solución a todo. Porque así yo puedo tolerarte a ti y tú me toleras a mí. No, hermano. ¿Sabe qué es lo que necesitan las personas? No necesitan información, no necesitan educación, necesitan salvación. Por eso Dios envió un Salvador. Y sabe que, hermano, no es mi deseo de mi vida, de mi familia, de mi iglesia, que nos quedemos solamente hasta el punto de entender que Dios es nuestro Salvador. Mi idea es que no solamente veamos todos estos versículos de una gran obra del Espíritu Santo, de una gran obra de Dios sobre pecadores, así como nosotros, sino que lleguemos al punto del número 20, de volver glorificando y alabando a Dios por lo que habíamos visto y oído. En Hechos 4:20 encontramos algo muy interesante. Voy a ir para allá para terminar, hermano. En Hechos 4, versículo 20, Pedro y Juan se encontraban ante el concilio. Y ellos le dijeron en el versículo 18, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue su respuesta? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, bueno, y después lo hicieron a escondidas. No. ¿Qué dijeron? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el 20 está la razón de todo, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Anteriormente vimos a los pastores, ¿por qué glorificaban tanto al Señor y alababan tanto a Dios? Porque habían visto y oído algo, habían visto su necesidad de salvación, habían oído algo de un Salvador por ahí que parece que podía pagar su deuda, no dudaron en buscar, lo encontraron y ahora vivían para Él. ¿Sabe qué, hermano? Eso debemos hacer nosotros, cada uno de nosotros. Teníamos una necesidad profunda de salvación, usted tenía una necesidad profunda de salvación. Alguien siendo usado por Dios le predicó a usted el Evangelio. Quizás a la primera o segunda usted no creyó, pero llegó un momento en su vida en que usted empezó a buscar de Dios, porque esa predicación del Evangelio a usted le dejó inquieto. Y sabe que al momento de usted buscar de Dios, usted llegó a la verdadera salvación. Al momento de buscar su palabra, usted llegó a ese niño nacido para morir, a ese sacrificio en la muerte, a ese sacrificio en la cruz del Calvario por sus pecados. Y en ese momento usted fue salvo. Y de ahí en adelante usted no puede, hermano, dejar de hablar de lo que sus ojos han visto y de lo que sus oídos han oído. Porque sabe que, hermano, eso es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio transforma vidas. No las hace igual que antes, pero ahora como con beneficios espirituales. No es que el evangelio, hermano, a usted le deja siguiendo su vida igual, pero ahora con las cosas lindas de la vida. No, hermano, es un evangelio completo de vida, porque entendemos que almas se están perdiendo. Entendemos que así como usted tuvo una necesidad, mucha gente tenía necesidad. Porque así como el evangelio decía que era para todos los hombres paz, así como usted tiene paz, así como usted tiene paz, ahora usted tiene que salir y hablarle de esa paz a otras personas que no la tienen. La gente puede mencionarle, yo soy feliz sin Cristo, yo soy enormemente feliz así con lo que tengo, con todo, pero sabe que, hermano, tiene una necesidad en su corazón de Dios, y eso que no le engañen, porque todas las personas lo tienen. Todas las personas tienen un vacío en su corazón, el cual el único nombre que puede llenarlo es Dios. Y eso no va a cambiar, hermano, porque Dios es quien conoce a las personas y Dios nos mandó a predicar el evangelio a todo lugar. En la mañana, ¿sabe qué me decía un hermano? Yo no entiendo cómo vive la gente sin Dios. Yo tampoco, hermano, no lo entiendo. No entiendo cómo vive la gente sin Dios. No entiendo cómo pueden irse a dormir sin orar ante Dios. No puedo cómo se levantan sin dar las glorias a Dios. No entiendo cómo se pueden dar un almuerzo, comer algo de comida, no sabiendo que Dios les ha provisto de eso. No entiendo la vida de un no creyente. Hermano, yo quiero hablarle a las personas de esa paz que puede venir solo por Cristo Jesús. ¿Usted también, hermano?
Vamos a orar, hermano. Padre amado, Señor, te agradezco en esta hora por este tiempo que hemos tenido escuchando tu palabra. De estos pastores, Señor, que han estado, Señor, en esta parte de la Biblia, Señor, para nosotros. Señor, muchas veces no comprendemos todas las cosas que hay acá en este libro, pero lo que hemos entendido hoy día es claro, Señor. Nosotros teníamos una necesidad de salvación. Tú, Señor, a través de tu evangelio enviando a tu Hijo nos diste esa salvación para que nosotros pudiésemos obtenerla a través del arrepentimiento y la fe. Pero, Señor, muchas veces te rechazamos, Señor. Pero aún así tu evangelio, tu palabra no quedó vacía y te buscamos, Señor. Pero sabe también, Señor, que muchas veces llegamos solo al momento de poner nuestra fe en ti, de decir que tú eres nuestro Salvador, pero no vivimos, Señor, como si tú fueras nuestro Señor. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros hoy en día pueda vivir de esa manera, que cada uno de nosotros pueda decir, tú eres el Señor de mi vida, que cada uno pueda decir, tú me salvaste, tú moriste por mí, ahora yo voy a vivir por ti, que así mi vida se acabe hoy en día, yo pueda decir que estoy viviendo para ti. Señor, que nuestra vida no sea como esas vidas que, Señor, son vanidad, que son vividas para cada uno, Señor, sino que nuestra vida sea vivida solamente para ti. Que nuestra vida, Señor, no sea algo desperdiciado, Señor, sino que vivamos cada día por ese Salvador, el cual dio la vida por cada uno de nosotros, Señor. Muchas veces, Señor, queremos mirar hacia nuestros deseos. Muchas veces queremos, Señor, entregarnos simplemente a nuestras pasiones. Señor, no nos permitas caer en ese pecado. No nos permitas darte la espalda a ti, a tu obra, a olvidarnos de tu obra de salvación. Te pido por cada hermano hoy en día, Señor, que está acá escuchando tu palabra. Porque, Señor, tú harás una obra grande a través de ellos, Señor. Porque tu palabra es la que está orando. Que tu palabra obre en los corazones de cada uno de los que estamos presentes. Que tu palabra sea cambiando, Señor, cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Sea convenciéndonos de nuestro pecado para poder vivir hacia ti. Señor, te pido que podamos comprender que esta vida no es todo lo que tenemos. Que hay algo más allá. Que vamos a volver a nuestra casa y nuestro vecino, si muriera hoy, no iría a la presencia tuya. De que quizás ese familiar que nosotros no le hablamos, se iría al infierno porque nosotros no quisimos obedecer a ti. Señor, te pido que nosotros podamos ser quienes prediquen el Evangelio en todo lugar. Que envíen misioneros, que apoyen misioneros, que cumplan la labor de predicar el Evangelio en esta comunidad. De que cada uno de nosotros, Señor, sea muerto para sí, pero vivo para ti. Que cada uno de nosotros comprenda que el Evangelio no fue solo un precio que pagar por nuestro pecado, sino que fue un precio para comprar nuestra vida. Señor, te pido por cada uno de los que estamos presentes, que nuestra vida sea vivida para ti completamente. Quiero agradecerte, Señor, y quiero que nuestras vidas honren ese sacrificio que tú diste por nosotros. Fue todo tu plan, Señor, mostrándonos a estos pastores, Señor, despreciados por la sociedad, pero amados por ti. Señor, te pido que nosotros podamos vivir bajo la luz de estas verdades y que tú, Señor, seas el único en nuestra vida, el primero, el segundo, el tercer, todos los lugares, Señor, en nuestra lista de prioridades. Que nuestra vida sea completamente y únicamente dirigida por ti. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido escuchando tu palabra. En tu nombre, amén.